Cuba Información. Bueno, solía decir Ernesto Guevara que a un revolucionario le mueven altos sentimientos de amor, de compañerismo, de amistad. Y nosotros ahora tenemos el grato placer de contar con dos gratos amigos de Cuba Información. Tenemos aquí a Hugo Ortiz y a Reinaldo Castro. Y vamos a aprovechar pues en esta mesa precisamente para conversar un poco sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Hace pocos días se reunió el ELAP en la ciudad de Quito, el encuentro de los partidos progresistas latinoamericanos, y una vez más certificó que es una realidad que está en marcha una restauración conservadora que está luchando y atacando a todos los países progresistas, a todos los países cuyos gobiernos han puesto énfasis en el ser humano y han dejado un poco en segundo plano los beneficios del capital. Así pues que ahora tenemos el grato placer de estar con estos compañeros y bueno, vamos a pedirle a Hugo, que está ahí, que nos comente un poquitín qué es la realidad de lo que está pasando en Ecuador. Realmente está tan polarizada la sociedad y bueno, básicamente las manifestaciones o las marchas, las protestas que hay en contra de Correa son realmente tan apabullantes como intentan hacer aparecer algunos medios, o es, como en algún momento lo pude comprobar yo viajando a Venezuela, solamente un globo más de los globos mediáticos, Hugo. Sí, buenas noches, un saludo desde Euskal Herria. Aquí he venido pues a esta tierra donde he vivido y traigo un poco a contarles lo que yo estoy viviendo y viendo de cerca en este pequeño país que es el Ecuador. Yo creo que debemos partir de una frase que constantemente está repitiendo el presidente Correa y que es: debemos estar alertas con la reestructuración que está teniendo la derecha. Él habla de un proceso que se ha dado en Latinoamérica en donde la derecha prácticamente ha quedado un poco descuajeringada, debilitada, pero después de un tiempo esta derecha está volviendo a unir sus fuerzas para intentar volver a ocupar los espacios de poder y pues llevar a estos países a sus antiguos modelos políticos, que lo único que han hecho es pues una división de clases polarizada con una población mayoritariamente en la pobreza. En Latinoamérica lo que se puede ver es la intención de desestabilizar los gobiernos progresistas que actualmente existen a través de lo que se conoce como el golpe blando, ¿no? Entonces, uno de las herramientas o de las armas más fuertes que tiene el imperio y que tiene el capitalismo son los medios de comunicación y las grandes cadenas de comunicación, tanto internas en nuestros países como las grandes cadenas como hablamos de CNN o los medios como El País español, ¿no? Pero en la realidad nosotros podemos ver que ahora se han dado manifestaciones en contra del presidente Correa, del presidente Evo Morales, cuando son presidentes, los dos presidentes, como Evo Morales, que tiene un 80 o más por ciento de aceptación, el presidente Correa, que también mantiene un 70% de aceptación de la población. Se habla de en el caso del Ecuador, de una rebelión del movimiento indígena y siempre separando un poco esta situación de clase que digo yo, ¿no? Porque el movimiento indígena, o sea, no se puede hablar de una rebelión de movimientos desde un punto de vista étnico. O sea, no porque sean indígenas quiere decir que estén en un sector de la política solo, es decir, que sean los oprimidos. En los sectores indígenas existen gente que tiene ideologías con políticas reaccionarias, existen gente que tiene mucho poder, que tiene mucho dinero, que participa de las políticas del capital, que están siendo financiados inclusive, ¿no? Existen algunos dirigentes que se están reuniendo con la derecha más rancia del país, como es Jaime Nebot y el banquero Lazo,
Y entonces estas noticias se están llevando hacia el exterior como que es todo el movimiento indígena del Ecuador, ¿no? Cuando en realidad existen sectores o una parte del sector indígena que está colaborando y que está contento con las acciones del gobierno, porque se le ha llevado escuelas, porque se le ha llevado hospitales a los lugares, porque se les ha hecho carreteras, y esto ha hecho pues que mejore la vida de estos sectores, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un poco dos elementos que analizar, y el uno es que son los medios de comunicación un arma que es bastante virulenta, digamos, a la hora de desestabilizar los gobiernos progresistas que tenemos, porque ahora que estoy aquí en Europa puedo oír las noticias y ver lo que aquí se cuenta de estos gobiernos cuando las cosas son totalmente diferentes. Y la otra, que creo que es importante recalcar, que es la advertencia que el presidente Correa está dando permanentemente. Tenemos que estar alertas, no podemos dejar que todo lo construido se vaya al tacho de la basura. Países que han logrado la mejora de la vida de sus habitantes deben pelear por mantener ello. Bueno, pues tenemos que dar desde luego la bienvenida a Víctor Hugo, que ha estado durante un tiempo pues largo, más largo de lo que nosotros desearíamos, fuera de nuestra tierra y de este equipo, allí en su tierra natal, Ecuador, que es donde reside, además cumpliendo con su misión profesional, ¿no? Que es la de ser músico en Ecuador. Y bueno, también contamos con otro compañero, con Reinaldo Castro, venezolano, también una persona que ha venido después de un tiempo largo de no poder participar en nuestro equipo, que queríamos hacer una tertulia precisamente cabalgando sobre estos dos países, sobre la situación y el tratamiento mediático en ambos países. Venezuela también es un país, yo diría que incluso más que Ecuador, o contra el proceso de Ecuador, que está sufriendo un golpe mediático, una guerra mediática permanente, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú ahora desde fuera? Vale, siguiendo lo que dice el compañero Víctor, es grato verle también a ustedes nuevamente. Pues bueno, en toda Latinoamérica ya hemos visto cada día guerra económica en Venezuela. Los medios comenzaron a decir la escasez. Señores, la escasez la tienen los mismos empresarios de la nación. Después lo hicieron internacional, de derechos humanos, que no hay comida en Venezuela, los venezolanos se están muriendo de hambre. Pero, ¿por qué salen tantos aviones de Venezuela a otros países y hay muchos venezolanos de turistas? ¿Qué es lo que pasa? Igualmente, como ahora tenemos un proceso de elecciones próximamente en diciembre, están entrando a difamar al gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, está siendo atacado desde lo de la frontera, igualmente con lo del tema de Guayana. Entonces le están atacando desde la CIP, igualmente al presidente de la Asamblea Nacional, pues ahora ha sido satanizado. Juegan a quitarle la creencia real de la paz que tenemos en Venezuela. Tenemos muchos problemas, pero no es realmente lo que dicen los medios de comunicación internacionales. Satanizan todo lo que dicen nuestros ministros, satanizan todo lo que dicen nuestros embajadores, e igualmente vamos a todos los países a representarnos dignamente y siempre salimos airosos de todo. Pero siempre vuelven otra vez a insistir los medios de comunicación internacional a cerrarnos por todos lados, atacarnos y atacarnos. Pues bueno, así estamos en Venezuela con los medios. Bueno, mira, de lo que ustedes han dicho, a mí me trae una reflexión que preocupa mucho, que es, ante esto que hemos dicho, ¿cuál es la posición de la izquierda? El día de ayer estaba hojeando en Rebelión un escrito de Alberto Acosta, que fue parte de la Revolución Ciudadana, en los inicios de la Revolución Ciudadana en Ecuador, y un texto bastante extenso, bastante bien redactado, en el que era sumamente crítico con muchas de las situaciones que están pasando en Ecuador, teniendo en muchas de las situaciones razón. Sin embargo, llama la atención que, siendo un escritor que escribe supuestamente desde la izquierda, el problema que yo creo, y lo he repetido muchas veces aquí, el problema que se ve a esta izquierda, que Rafael Correa llama
con bastante certeza izquierda infantil, es que no hay propuestas. Es decir, se habla, yo qué sé, sobre si es que las megaconstrucciones que se están haciendo en Ecuador, que van a permitir que para el año 2018, por ejemplo, tengamos una sobreproducción de electricidad de alrededor de un 40%. Por ejemplo, pues critican esto, por decir algo. Pero sin embargo no hay una propuesta desde la izquierda en cómo utilizar eso para el cambio de la matriz energética, que también se señala las limitaciones que hay en el cambio de la matriz energética, pero no hay planteamientos desde la izquierda sobre esto, sobre la revolución agraria, y mucho más lamentable la posición que tienen, por ejemplo, ya en los casos de la medicina. Sabemos que en toda Latinoamérica, esos médicos cubanos que, valga decir, son prácticamente los nuevos Quijotes que están recorriendo América Latina, que son esos hijos del Che, que están haciendo del estetoscopio su fusil, que están sanando gente, que están devolviendo la vida, pues cosa increíble, precisamente la izquierda y los médicos en América Latina, que deberían ser los progresistas, son los que más se echan en contra de ellos, ¿no? Bueno, esto ya no nos llama la atención. Sí llama la atención, lo digo con mucha pena, no voy a decir nombres, pero a veces compañeros que nosotros pensábamos que estaban en la izquierda, en el caso de Ecuador, por ejemplo, alguno de ellos, todo el mundo sabrá cuando lo escuche quién es, apareciendo en el programa de Jaime Bailey, un connotado, perdón la expresión, casi que llamaría asqueroso representante de la derecha más rancia, ¿no? Y a mí también me ha sorprendido mucho, inclusive en otros compañeros, ver que ahora postean las cosas de Radio TV Martí, que todos sabemos que es pagado prácticamente por la CIA, que es pagado por el Estado norteamericano, posteando en sus muros esas cosas. Entonces, yo creo que lamentablemente, o en buena hora, se van aclarando mucho las posiciones y esta izquierda que se define como izquierda radical, realmente no es eso. Cerrar con dos cositas. Por un lado, el gran triunfo que ha representado para el mismo gobierno de Correa haber podido sentar a Santos y Maduro, que nos habla de una Latinoamérica que está construyéndose como patria grande, que está saltando inclusive de alguna manera esas diferencias ideológicas. Y el último Latin Barómetro, que se realiza precisamente en el mes de agosto, Hugo, que era cuando estaban las manifestaciones y el momento más álgido de las protestas contra Rafael Correa, que lo señala en muchos puntos como el gobierno más aceptado por su población en toda la región latinoamericana. Entonces yo creo que esos hechos hablan más que 1000 palabras y más que 1000 periodicazos.